Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Juan Esteban. Feliz tarde, feliz mediodía para todos ustedes. Hoy estamos ya dando el cierre a la comunidad de prevención de peligros en el sector comercio con la sesión número 6, trabajador independiente y contratista. Mi nombre es Jesús Palmino Cervantes, le he acompañado a lo largo del año en estas actividades muy placenteras, de mucho enriquecimiento, y como hemos dicho, llegamos al final del año con la esperanza que los conocimientos que hemos impartido hayan podido llegar a ustedes y que hayan sido receptivos. Como siempre, Juan Esteban, ¿qué te parece si comenzamos con la evaluación, con las preguntas de rigor a los asistentes? Adelante. Sí, señor doctor Palomino, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros asistentes que siempre al inicio y al final de esta sesión se hará el sondeo inicial y el sondeo final. El objetivo de este sondeo es ver con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y con qué conocimientos se van. Dicho esto, iniciemos con la primera pregunta. El sistema de gestión en seguridad y salud para el trabajo debe tener cobertura sobre A. Trabajador dependiente. B. Contratista. C. Trabajadores en misión. D. Todas las anteriores. Le daremos 15 minutos a nuestros asistentes para contestar a esta pregunta. Listo, los resultados de esta primera pregunta son A. Trabajador dependiente 3%. B. Contratista 0%. C. Trabajadores en misión 6%. D. Todas las anteriores 90%. Seguimos con nuestra segunda pregunta. El costo de los exámenes preocupacionales los asume A. El contratante. B. El contratista. C. La ARL. D. La EPS. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A. El contratante, 64%. B. El contratista, 18%. C. La ARL, 15%. D. La EPS, 3%. Seguimos con nuestra tercera y última pregunta. El acoso laboral puede presentarse entre A. Trabajador dependiente y su empleador. B. Trabajador independiente y su contratante. C. Trabajador en misión y la empresa usuaria. D. Todas las anteriores. Le daremos 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Trabajador dependiente y su empleador, 7%. B. Trabajador independiente y su contratante, 2%. C. Trabajador en misión y la empresa usuaria, 2%. D. Todas las anteriores, 88%. Dando así los resultados de este sondeo inicial, damos paso al doctor Palomino. Muchas gracias, Juan Esteban. Como siempre, una reflexión. El filósofo chino Confucio nos dijo, aquel que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio. Y esta es una máxima que cabe muy bien al tema de hoy, porque si protegemos a las personas que laboran en nuestra organización, en especial los independientes, pues no vamos a tener problemas, todo va a seguir adelante, las ventas, la atención al cliente van a ser perfectas. El tema de hoy lo vamos a desarrollar en los siguientes, digamos, pilares o momentos. Vamos a hacer la definición de trabajador independiente, hablaremos de las contrataciones
las evaluaciones médicas, las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales y también incluiremos un pedacito, porque se puede dar, sobre el acoso laboral y sexual en el ámbito laboral. Nuestro objetivo es estudiar la normatividad aplicable a los trabajadores independientes y de manera específica conocer las obligaciones del contratante, contribuir al mejoramiento de los espacios de trabajo y obviamente, como siempre le hemos dicho, favorecer la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que tenemos que señalar, queridos compañeros, es lo siguiente. Las personas cuando laboran pueden estar vinculados de una de la siguiente manera. Primero, mediante un contrato de trabajo, soy trabajador dependiente, me pagan un salario y los elementos esenciales del contrato de trabajo son la actividad personal realizada por ese trabajador. Yo no puedo mandar a un primo ni a un hermano a que haga el trabajo por mí, no, tengo que ir yo, primero. Segundo, la subordinación, que significa que debo cumplir las órdenes de mi empleador y él tiene todo el derecho a darme orden, a imponerme sanciones si falto. Y tercero, al pago de un salario. Esos son los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. De tal suerte que se dice que no importa el nombre que se le dé, si están reunidos esos tres elementos, tenemos contrato de trabajo y es lo que se denomina contrato de realidad. Pues bien, trabajador dependiente, el que está vinculado mediante un contrato de trabajo a la empresa, y también tenemos a los independientes, aquellos que no tienen un contrato de trabajo, sino otro tipo de vinculación. Y podemos tener primero el independiente por cuenta propia. Por ejemplo, el vendedor de tintos, de periódico, de fruta, el que tiene un puesto de revista en la esquina, que no tiene un empleador, no se vincula con nadie, es su propio empleador, abre su establecimiento cuando desea, cierra cuando desea, vende sus productos, pero también tenemos otro tipo, la persona que se vincula mediante un contrato, pero este ya es un contrato diferente, orden de prestación de servicio, que en algunos momentos le llaman OPS o contrato de prestación de servicio. Como quiera que esta es una norma dirigida, perdón, esta es una charla dirigida al sector comercio, vamos de inmediato a establecer algunos lineamientos que ustedes deben tener en cuenta con el fin de evitar problemas jurídicos futuros. Revisemos. Un vendedor en un almacén que atienda mostrador, difícilmente podríamos considerarlo un contratista o un trabajador dependiente. Él es dependiente. Entonces, en los establecimientos de comercio, que es la actividad o el grupo con el cual nos estamos, la comunidad con el cual nos estamos entendiendo, la mayoría de las personas que atienden mostradores, que venden, que sirven los platos, que atienden los comensales, en los hoteles, las camareras, amas de llave, meseros, pues la mayoría de ellos son trabajadores. Hemos observado, porque visitamos, tenemos clientes, que en algunos se dan los contratos de prestación de servicio. Sí, sí, se puede dar, pero recuerden las diferencias con el trabajador dependiente. El contratista va a brindar un servicio, no tiene que cumplir horario, aunque usted le diga, vea si me va a reparar la lavadora, si me va a hacer el mantenimiento de la piscina, venga el viernes en la tarde o venga el lunes en la mañana, porque no me puede venir a tales horas porque la piscina la tengo ocupada. Eso no significa que esté cumpliendo un horario, simplemente que usted no lo puede atender en cualquier momento, porque la piscina o la lavadora están destinadas para unas actividades en unos horarios y usted le dispone de tal tiempo y día para que le pueda hacer su mantenimiento, su reparación. Eso no constituye subordinación, no. Segundo, los contratos de prestación de servicio por excelencia deben ser por escrito, porque si mañana esa persona, repito,
Correcto. Usted contrata a una persona y lo contrata de manera verbal y le dice, tú tienes un contrato de prestación de servicio, por tanto no tienes derecho al pago de salario, ni te vamos a pagar prestaciones sociales ni vacaciones porque usted es un contratista. Pero si no lo hace por escrito, si lo hace verbalmente, mañana, cuando esta persona discuta con usted y se retire de la empresa en unos términos no agradables, lo más probable es que presente una demanda y diga que él fue trabajador porque cumplió un horario, le daban órdenes, le pagaban un salario. ¿Y usted cómo se defiende? La única manera de defenderse es decir, aquí está el contrato escrito donde quedó estipulado que era un contratista y sus labores eran estas, pero si usted no tiene ese contrato escrito, si no fue una vinculación verbal, se presume, dice el Código Sustantivo del Trabajo, que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo. Entonces, nuestra primera recomendación, los contratos de prestación de servicio deben ser por escrito. Y ojalá que sean de verdad de aquellos que es para prestar un servicio. Y ya más adelante estaremos estableciendo algunas diferencias. Definamos entonces qué es un contratista independiente. Para ello vamos a ubicarnos en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que dice que son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores las personas, ya sean naturales o jurídicas, que contraten a otras personas para que presten un servicio a un tercero por un precio obviamente que se fija y para lo cual estos contratistas van a asumir todos los riesgos de la labor y lo van a realizar con sus propios medios y con toda la libertad y autonomía técnica, financiera, administrativa. Ejemplo, usted contrata para su hotel a una firma especialista en mantenimiento de aires acondicionados. Ese es un contratista independiente. Como es una firma, es una empresa, esta empresa le envía una cuadrilla de 5 o 6 personas. Estas 5 o 6 personas, lo más probable, y debe ser así, tienen un contrato de trabajo con la firma. Por decir algo, como soy de la costa, Aires del Caribe. Esa empresa no existe, me la acabo de inventar. Y si estuviera en el interior, Aires del Torima, Aires del Conveima. Pues bien, ese sería un contratista independiente, persona jurídica. Pero si usted me contrata a mí, Jesús Palomino, para que le brinde una asesoría jurídica a su empresa, y voy yo solito, Jesús Palomino, firmamos un contrato de prestación de servicio en el cual usted me entrega unas tareas, unas órdenes, una misión, representarlo jurídicamente, atender consultas, revisar determinado tipo de contrato. Allí yo soy un contratista o trabajador independiente. Pero repito, si no existe ese contrato, ese documento escrito, y yo voy todos los días, si usted me pide que vaya a las 8 de la mañana, cuando llego tarde me llama la atención, me descuenta la hora por haber llegado tarde, ese trabajador independiente se va convirtiendo con el paso de los días y de las acciones en un trabajador dependiente. Entonces tengan en cuenta que el trabajador independiente labora con sus propios medios, riesgos, lleva su propio computador, debe llevar sus propias herramientas. Obviamente usted le va a dar un sitio donde pueda realizar sus labores. En cambio, el trabajador dependiente, usted le entrega sus elementos de protección personal, usted le entrega sus herramientas y si ocurre o causa un daño, el trabajador dependiente, a menos que sea intencional, pues él no asume las pérdidas de la empresa. En cambio, el independiente, si usted contrata, por ejemplo, en la gráfica a un pintor, contrato de prestación de servicio, y la pintura se le riega, se le daña, él no puede decir, deme plata para la pintura. No, ya usted le pagué para que me pintara la fachada, me cobró tanto, y eso incluye la pintura, y si no le alcanzó, de malas, como dice por ahí alguien, vuelva a comprar porque usted asume por su cuenta y riesgo. Con respecto a la contratación de este tipo de persona, sugiero o remito
a la lectura del artículo 2242228 del decreto 1072 de 2015, que lo estoy presentando en pantalla, pero que no lo voy a leer en su contexto. Pero allí nos está diciendo lo importante, que las personas que contratan deben tener como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y observen la primera parte del artículo que señala que cuando se contraten a personas, ya sea trabajadores dependientes, cooperados, trabajadores en misión o contratistas, debemos tener primero, incluir todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección del contratista. Procurar canales de comunicación para que tengamos una fluidez de las órdenes y de las recepciones. Y el punto 3 importantísimo, este sí lo voy a leer textualmente. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores, contratistas, subcontratistas, etc. ¿Qué significa esto? Que nadie, ningún trabajador independiente puede iniciar trabajos en nuestras empresas si antes no hemos verificado que está afiliado correctamente al Sistema General de Riesgos Laborales, entiéndase, afiliado a una ARL. ¿Por qué? Porque si esta persona que hemos contratado como trabajador independiente para realizar una labor de mantenimiento o un servicio no se encuentra afiliada o no hemos verificado que su afiliación es real y tuviera un accidente, entonces no tiene ARL que lo cubra. Y como el accidente ocurrió en mi almacén, en mi hotel, en mi dependencia, pues yo tendré que asumir, porque no hay quien lo cubra, no hay ARL, que asumir todos los costos, todos los gastos de la intervención quirúrgica, del tratamiento, medicación, y en caso de que quede inválido, tendré que asumir el pago de esa pensión de invalidez. Observen, por tanto, la importancia y lo conveniente de verificar antes que inicie el trabajo que ese trabajador contratista esté correctamente afiliado. Además, nos dice en el numeral cuarto también que debemos informarle a los proveedores y contratistas los peligros y riesgos generados en su trabajo, que son conceptos generales, instruirlos, capacitarlos y obviamente verificar periódicamente durante el desarrollo del trabajo las condiciones de salud, las condiciones de peligro, en fin, todo el sistema de gestión le aplica, le cabe a los trabajadores independientes. Un tema importante frente a los independientes son las evaluaciones médicas ocupacionales. Miren que no decimos exámenes médicos ocupacionales, sin evaluaciones, porque ellos no son trabajadores de usted. Entonces, les voy a dejar y vamos a analizar un cuadro donde en la primera parte vamos a analizar cómo son las evaluaciones médicas de los trabajadores dependientes, que se rigen por la resolución 2346 de 2007, artículo 11, cuando dice todos los gastos de las evaluaciones médicas son a cargo del empleador. Evaluación de ingreso, las periódicas, la de egreso, cambio de ocupación y posincapacidad son a cargo del empleador. En ningún caso se pueden cobrar estas evaluaciones al trabajador y el empleador debe contratar este servicio con médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa con las evaluaciones médicas del trabajador independiente? Entonces, miren la primera diferencia. Yo puedo decir que el trabajador dependiente le mando a hacer un examen de ingreso, claro, porque él va a ingresar a mi empresa, pero el trabajador independiente no ingresa a la empresa, porque él no está dentro de mi nómina, él no es parte de mi empresa, él me va a prestar un servicio. Por eso, en este momento, el 1072, en el artículo 2242218 nos habla de examen preocupacional. O sea, antes que usted, independiente, se ocupe, hágase un examen. ¿Y quién paga este examen? El contratista. ¿Por qué el contratista? Porque es que yo como trabajador independiente le voy a brindar servicio a 2, 3, 4 empresas
simultáneamente. Entonces, no podría exigir que cada empresa contratante me pague un examen. Imagínense, sería una locura. 5, 8, 15, 20 exámenes. No, yo pago mi examen preocupacional y ese examen tiene vigencia de 3 años y es válido para todos los contratos en que yo haya suscrito una asesoría. Siempre y cuando, lógicamente, si yo hoy soy clase 1, me hicieron el examen para un riesgo 1, cuando vaya a prestar servicio en una empresa clase 5, que son riesgos diferentes, obviamente allí el examen tiene que variar, tiene que diferenciarse, porque me han hecho un examen para clase 1, almacenes, escuela, y si voy para una industria de transporte o eléctrica, los riesgos son diferentes, entonces tengo que actualizar mi examen. Pero el examen preocupacional, el costo de ese examen lo asume el contratista. Si yo como contratista durante esos 3 años dejo de trabajar, no tengo contratos durante más de 6 meses, entonces al retornarme a un nuevo contrato, tengo que hacerme nuevo examen preocupacional. Quiere decir que si yo mantengo un ritmo de trabajo en donde entre contratación y contratación no pasa más de 6 meses, ese examen tiene una vigencia de 6 meses, de 3 años. Y por último, si estoy vinculado a una empresa como trabajador independiente, ahora sí, los exámenes periódicos allí en esa empresa, eso los asume el contratante, o sea, la empresa que me contrató. Entonces le dejo ese cuadro, espero que las explicaciones hayan sido de rigor y avancemos. Afiliaciones. Los trabajadores independientes tienen que afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Cuándo son de manera obligatoria y cuándo son de manera voluntaria? Si el independiente tiene un contrato de prestación de servicio superior a un mes y en ese contrato obviamente se indican las situaciones de tiempo, cuánto tiempo, 1 año, 2 años, medio año, modo, cómo va a hacer usted la función y lugar donde, entonces estoy obligado a afiliarme a riesgos laborales. Ya indicaremos quién lo afilia y quién lo paga. Además, si como independiente voy a prestar servicio en una empresa clase 4 o 5, también debo afiliarme y aquí no importa si voy por 10 días, por 15 días, por un mes. Entonces, regla general. Independiente será afiliación obligatoria a riesgos laborales si está vinculado mediante un contrato de prestación de servicio superior a un mes o si trabajo para una empresa clase 4 o 5. Y de manera voluntaria, quiere decir, si deseo me afilio o no, aquellos independientes informales diferentes a los que hemos señalado anteriormente. Quiere decir, el independiente por cuenta propia, el que vende tinto, vende periódicos, el que trabaja en empresa clase 1, 2 y 3 por menos de un mes, pero como cada empresa es libre de definir condiciones de quién va a entrar en mis instalaciones y yo estoy asumiendo esos riesgos, hoy en Colombia, la gran mayoría de empresas, yo creo que todas, le exigen a los independientes que estén afiliados a riesgos laborales, no importa si es clase 1, 2, 3, 4 o 5, y ese es el derecho de la empresa, y contra eso obviamente no hay ninguna discusión. Y sería lo aconsejable. ¿Quién debe afiliar? Algo que no estamos haciendo. El decreto 1072 que estamos analizando en el artículo 224, 225 dice que la afiliación se hace por intermedio del contratante. Miren, esto es sano, esto es lógico. Si yo le doy la oportunidad al independiente que él se afilie, obviamente, él va a escoger uno a un poste o se va a afiliar en la clase de riesgo que él quiera, no. Segundo, de pronto ni se afilia. Tercero, quizás no pague. Por eso es que se pide que el independiente sea afiliado por parte de su empresa contratante, porque así usted garantiza, primero, que esté afiliado y segundo, que esté pagando correctamente sus afiliaciones.
¿Qué pasa si un independiente tiene varios contratos? Por ejemplo, trabajo para una universidad, le presto servicio a una universidad. También tengo unos contratos con una empresa metalmecánica, con un hotel, tengo varios contratos. Entonces, si yo tengo varios contratos, obviamente debo afiliarme a la ARL, pero no puedo tener varias ARL al tiempo. Yo escojo como independiente la ARL a la que yo deseo estar afiliado, que no necesariamente va a ser la misma ARL de la empresa que me está contratando. Porque, por ejemplo, yo me afilio inicialmente y obviamente me afilio a Positiva, a la ARL de todos los colombianos. Valga la cuña, valga la cuña. Entonces yo me afilio a Positiva, pero mañana voy a trabajar en otra empresa, ya tengo mi afiliación, que está afiliada a otra ARL. Yo sigo con Positiva porque siempre que esté como independiente, no importa los diferentes contratos que tenga, yo debo estar con Positiva. Obviamente, esto debo informarle a mi contratante cuando se está celebrando el contrato, porque recuerde, se afilia a través del contratante para que ellos sepan que la afiliación se está dando por Positiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un independiente, como en mi caso, docente, abogado, asesor clase 1, voy a trabajar en una empresa clase 5? Aquí el artículo 22422211 me dice que la cotización se hará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre el centro de trabajo donde voy a realizar la labor y la propia de mi actividad. En este caso, si yo voy a trabajar para una electrificadora, me voy a exponer a los riesgos propios de la clase de esa empresa, que tengo entendido es clase 5. Si voy para una clínica, la clínica será clase 3. Si voy para una empresa de transporte, será clase 4. Pero yo soy clase 1, porque soy asesor. No, señor. Como independiente, yo me debo afiliar al mayor riesgo, en este caso 4 o 5. Lo contrario, yo soy electricista. Supongamos, creo que electricista, estoy en clase 5 y le voy a brindar una asesoría a un almacén clase 1, que es clase 1. El mayor riesgo es el de mi profesión. Entonces, el independiente siempre cotizará sobre el mayor riesgo, ya sea el de la clase de riesgo del centro donde va a realizar su actividad o el de su propia actividad. ¿Quién paga la cotización? Bueno, ya vimos, el contratante es quien lo afilia, o sea, quien hace el proceso de afiliación para garantizar que se afilie en la clase correspondiente y que pague. Porque en ocasiones encuentro situaciones como esta que fulano de tal no ha traído su afiliación, por eso no le vamos a pagar. Oye, pero ya llevo un mes trabajando con usted, o sea que estuvo sin afiliación y ahora va y se afilia de rapidez para que le paguen. Obviamente se afilia por salario mínimo y se afilia en clase 1. Entonces revisemos. El pago de la cotización en las clases 1, 2 y 3 lo hace el contratante, pero como es el contratista quien debe asumirlo, obviamente cuando ya le pague sus honorarios, le indicará, mire, yo a usted le debo pagar 3 millones de pesos, pero en cotizaciones de pensión, salud, riesgo, pagué tanto, como a usted le corresponde ese valor, yo le descuento y de los 3 millones solamente le estoy pagando 2 millones y tanto, 2 millones 600, 2 millones 700, etc. Quiere decir, el contratista paga el valor de su cotización, pero como se hace a través del contratante, es como si el contratante, entre comillas, le prestara. Pero ¿qué pasa si el contratista labora para empresas clase 4 o 5? Aquí la obligación, como vimos anteriormente, de la cotización y del pago es del contratante. Entonces, la totalidad de la cotización la asume el contratante. Ya dijimos que se debe verificar antes del inicio de los trabajos las afiliaciones de los trabajadores independientes. Por ello, aconsejamos, uno, no Qué pena te permitir el interrumpo, doctor ingreso. Palomino. Sí, adelante, adelante. Aquí la señora María Damaris te tiene una pregunta. Dice, Con gusto, buenos con días, gusto. doctor Palomino. Le hago una pregunta.
Un empleado estaba trabajando sin contrato y se quemó con agua de una greca y no lo atendieron y no estaba asegurada y la señora la sacó. Ay, caramba. Bueno, revisemos. Se supone que si no estaba con contrato, no tenía una afiliación. Allí, aunque no tenga contrato, hay un contrato verbal. Si ella demandase o fuese al ministerio, hay un contrato verbal, contrato de trabajo verbal. Pero al no estar afiliada y se accidentó y no la quieren atender porque ¿quién va a pagar? Asume el empleador, la persona que lo contrató. Y es por eso, muchas gracias Juan Esteban por la pregunta, que son las recomendaciones que estamos dando. Entonces retomamos. Se debe verificar la afiliación de los trabajadores, en especial los independientes, pero por favor no acepten afiliaciones de poste. Esas afiliaciones que son súper baratas, 40.000, 50.000, 60.000 pesos, mire, eso es un fraude, eso es una estafa. Usted tiene que verificar que la persona está efectivamente afiliada por su empresa que lo envía. Por eso, cuando la norma dice, contratante, afilie usted, usted ya cuenta con esa garantía, con esa tranquilidad que la persona efectivamente está afiliada correctamente y como en el ejemplo que nos acaban de presentar de la señora Damaris, evitamos que en caso de un accidente quede sin cobertura, porque ya usted garantizó que lo afilió a su ARL o a la ARL que le escogió y que se está haciendo el pago. Muchas gracias, Juan Esteban, muy amable. Este es un cuadro que ustedes pueden descargar del Ministerio de Salud, donde se encuentran las únicas 14 agremiaciones a nivel nacional que pueden agrupar trabajadores independientes, porque el trabajador dependiente debe ser afiliado por su contratante o por su empleador. Entonces no acepten, por favor, más afiliaciones de poste. Por favor, no lo hagan. En caso de un evento grave, una invalidez o una muerte, ustedes tendrían que asumir, como en el caso de la pregunta que nos hace doña Damari, los costos de este accidente o de esta muerte. Veamos de una manera global y general las obligaciones de los contratantes frente a los trabajadores independientes. Entonces podemos decir, primero, que el sistema de gestión aplica a todas las personas que laboran en nuestra institución, por ello los independientes también son beneficiarios, deben tener la cobertura del sistema de gestión. Capacitaciones, mire que exámenes periódicos, entrega de PP, porque esa fue una de las modificaciones que se hizo durante la pandemia, y en general todos los beneficios del sistema de gestión. Acá les dejo el artículo 2.2.4.2.15, obligación del contratante, en forma global, reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. Estas son obligaciones con respecto al trabajador independiente. Realizar actividades de prevención y promoción, incluir a los trabajadores independientes, como se ha dicho, en el sistema de gestión SST, permitir que los independientes participen de las capacitaciones que realiza el COPAS, verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad, informar a los contratistas que están afiliados en clases 4 y 5 sobre los aportes efectuados al sistema y, en fin, aquí ven el numeral 9, que es una modificación suministrada a su contratista los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. Yo creo que esta obligación no se está dando, porque sé que es un costo entregarles guantes, botas, cascos, gafas de seguridad, protectores auditivos, pero la ley y eso lo coordina. Al contratista, trabajador independiente, no el contratista que viene de la empresa que le está haciendo el mantenimiento a usted de sus aires, no, porque él es un dependiente. Es el que usted contrata directamente como independiente, tiene que brindarle los elementos de protección personal a cargo del contratante. Y así como el contratista, trabajador independiente, tiene derechos, también tiene obligaciones. En el artículo 2.2.4.2.16 dice obligación del contratista. Primero, procurar el cuidado integral de su salud, perfecto.
El numeral 2 que fue derogado decía llevar sus propios elementos de protección personal, pero ya dijimos que los elementos se los entrega el contratante. 3, el contratista debe informarle a su contratante cuando le ocurra un accidente, un incidente o le diagnostiquen una enfermedad laboral. Porque recuerde, usted tiene la obligación de reportar a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes la ocurrencia de un accidente o el diagnóstico de una enfermedad laboral. Y si el contratista a usted no le dice nada, pues obviamente usted incurre en ese incumplimiento. Debe participar en las actividades de prevención y promoción, asistir a las capacitaciones, cumplir todas las normas de SST e informar toda novedad derivada del contrato, unas licencias, unas incapacidades, un accidente, etc. Igualmente, las empresas contratantes deben incluir en sus estadísticas los accidentes y enfermedades ocurridos a su contratista para poder llevar pues todo un control a través de la medida de intervención y saber qué ha mejorado o qué no con respecto a la accidentalidad. Con respecto a la capacitación, el decreto 1072 de 2015 en el artículo 24612 también dice que debemos brindarle capacitación, inducción, reinducción, no solo a los dependientes, también a los contratistas, a los cooperados, etc. Y hablemos, ya que estamos hablando de trabajadores independientes, un tipo especial que son los trabajadores que llegan a través de empresas de servicios temporales. Servicios temporales son aquellas que le proveen a usted trabajadores por un tiempo determinado, por ejemplo, aumento de personal, vacaciones, licencia. También puede ser cuando hay aumento de producción o cuando se tengan que realizar actividades no propias de la actividad principal de la empresa y que sean menores a 30 días. Esos son los que llamamos trabajadores en misión. La empresa que recibe a ese trabajador se llama empresa usuaria y la empresa que lo envía se llama empresa temporal. Como empresa usuaria que recibe a esos trabajadores, usted tiene la obligación de darle una inducción completa sobre todos los riesgos a los cuales se va a ver expuesto, a brindarle los elementos de protección personal que requiere el puesto de trabajo y a suministrarle todos los beneficios del sistema de gestión, capacitaciones, evaluaciones médicas, los beneficios, ambiente de trabajo seguro a sus trabajadores en misión. Y me gustaría en este momento que revisáramos un contrato, esto es real, de una empresa cliente que atendí, entre la empresa usuaria y la empresa temporal. Ellos contienen una cláusula que es muy parecida, en la cual dice, la empresa usuaria se obliga a no ocupar a los trabajadores en misión en labores diferentes a aquellas para las cuales fueron enviadas. Me explico. Estamos revisando un contrato entre una empresa temporal que envía a un grupo de trabajadores en misión a una empresa usuaria. No es el contrato entre el trabajador y la empresa. Permítame un minutito. Manejo de voz. No es el contrato entre el trabajador y la empresa, es el contrato entre las dos empresas. Supongamos para este momento que la empresa usuaria es una ferretería y la empresa en misión envía a unos muchachos para que atiendan el almacén. Entonces vamos a cambiar los términos de la cláusula y en vez de empresa usuaria vamos a decir la ferretería y en vez de trabajadores en misión vamos a decir almacenista. ¿Cómo quedaría la cláusula en este momento? Diría así, la ferretería se obliga a no ocupar a los almacenistas en labores diferentes a aquellas para las que fueron enviadas. Supongamos entonces que usted envió a su almacenista a bordo de un vehículo, conduciendo un vehículo para que llevara un pedido a un cliente. Oiga, él es almacenista, él debe trabajar en el almacén, entregando, recibiendo materiales, organizando, pero él no es mensajero, él no es conductor. Si usted le da una orden a un muchacho temporal diferente para la que fue contratado y se accidenta, téngalo por seguro que ese accidente no lo va a asumir la ARL,
porque en ese momento usted contrató a esa persona como mensajero o como conductor. Y como la ARL solamente lo cubre mientras desarrolle labores de almacenista, quedaría sin protección y usted tendría que asumir todos esos costos. Moraleja de este ejemplo. A los trabajadores en misión solamente le podemos dar órdenes que tengan que ver con la actividad que ellos desarrollan. Usted me dirá, bueno, pero ¿dónde quedó aquello que y las demás que le sean asignadas? No, un momentico. Cuando decimos las demás que le sean asignadas en el manual de funciones, eso es propio del trabajador dependiente. Pero es que el trabajador en visión, el que viene por la empresa temporal, no es trabajador suyo. Él cumple una misión y la misión de él es atender la máquina o la actividad que usted ha contratado. No puede dedicarle a ninguna otra. Que quede claro. Y para finalizar, como quiera que estamos ya manejando una nueva norma, la ley 2365 sobre prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, vamos a dedicarles unos 2-3 minutitos para hablar sobre acoso laboral en el mundo del trabajo, que sobre eso obviamente ya hay videos, ya hay información. Lo que podemos decir que el acoso laboral se da sobre compañeros de trabajo, ya sea de jefe a subalterno, entre iguales compañeros de trabajo o de inferior a superior, y el acoso laboral será atendido, obviamente por excelencia, por el Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, el acoso sexual, por ser un delito, se debe presentar la denuncia ante Fiscalía. La ley 2365 de junio 20, reciente, no tiene ni medio año, no nos habla de un comité. Sin embargo, se sugiere que se pueda conformar un comité. Entonces estudiemos de manera rápida a quién aplica la ley de acoso sexual. El acoso sexual se puede dar no solamente entre los trabajadores propios de nuestra empresa, sino también se puede dar en los independientes, trabajadores independientes, y se extiende, se aplica también a los estudiantes o estudiantes en práctica y a los estudiantes SEDA. Entonces, ¿por qué hemos traído este tema de acoso sexual para el ámbito del comercio? Porque ubiquémonos en un almacén, en un granero, en un restaurante, donde son pocas las personas que trabajan. Miremos las obligaciones de cada uno de los empleadores. Y aquí nos dice empresa pequeño o grande. Obligación. Debemos crear una política interna de prevención del acoso sexual. Que esta política debe estar reflejada en los contratos de trabajo, en los reglamentos de trabajo. Lo que significa, queridos compañeros y amigos, que los reglamentos de trabajo debemos actualizarlo, modificarlo y debemos tener una ruta de atención contra el acoso sexual. Verifique usted, vaya haciendo su checklist, qué tiene, qué no tiene. Mire que si la víctima en el numeral 4 presenta una queja, usted tiene que informarle el derecho que tiene de ir a la Fiscalía General de la Nación, porque es un delito. Por tanto, a petición de la víctima, si ella acepta, usted presentará la queja ante la Fiscalía. El numeral sexto me dice que la víctima de acoso sexual tiene todo el derecho a pronunciarse, a hacer pública por sus redes sociales, por el WhatsApp, por el Face, la situación que le está presentando y usted no puede contra ella censurarla ni tomar retaliaciones. Y el numeral séptimo nos dice que las empresas privadas cada 6 meses deben publicar a través de sus canales que tengan disponibles, ya sean físicos o electrónicos, el número de quejas que se hayan presentado y remitir esta información al CIVIGE, un sistema de vigilancia de información de violencia de género. En el sector público, esta información debe suministrarse cada 3 meses. Pero además, eso nos dice que en el caso que la persona que realiza la conducta de acoso sexual sea el empleador, perdón, la máxima cabeza, gerente, propietario o dueño de la organización, y en el caso de estudiante, el rector,
lógicamente la queja no se va a presentar ante un estamento inferior, sino se presenta directamente ante el Ministerio del Trabajo. Y aquí quiero llamar la atención a las personas que me están escuchando. Usted como dueño de un hotel pequeño, usted como dueño de una sastrería, usted como dueño de un restaurante, imagínense que no tiene esa estructura de tener comités. Si usted realiza conducta de acoso, tocamiento, mirada libidinoso, invitaciones no santas frente a su subalterno, le van a presentar la queja ante el Ministerio del Trabajo y lo van a denunciar ante Fiscalía. ¿Y qué tal, como ha ocurrido, que la muchacha o el muchacho presenta un video señalándolo a usted, cómo queda usted ante la clientela, ante sus contratantes, le dañan su vida económica? Entonces, cuidemos, mantengamos unos ambientes libres de acoso. Y ojo, si la persona que presenta la queja le dice que no quiere trabajar más en la empresa o que quiere trabajar desde casa y le pide que no le permita trabajar más con su acosador, usted tiene un plazo de 5 días para responder. Mañana sábado tengo una webinar a las 10 de la mañana en directo para explicar más esto del acoso sexual. Discuta estos temas internamente, descargue toda la información que usted pueda, porque hoy el acoso sexual es algo real, algo que se está dando, y si se presentara una queja por acoso sexual, ya se modificó inmediatamente la ley 1010. Usted tiene que hacer unas campañas colectivas, unas reuniones con sus trabajadores, no explicando que hay una queja y que fulano y fulano, no, simplemente enseñando qué es el acoso sexual, cómo se deben prevenir, qué medidas hay, etcétera, etcétera. Y concluyamos con una diferencia entre el trabajador dependiente y el trabajador independiente. Miremos que de acuerdo con su forma, el contrato del trabajador dependiente puede ser verbal o escrito, el independiente siempre debe ser escrito. La actividad del dependiente siempre es él quien puede realizarla, no puede mandar un primo, un sobrino. En cambio, el independiente puede llamarle y decirle, hoy no puedo acudir, puede enviar a un primo, a un hermano, a un señor que va a hacer el mismo trabajo que yo, y usted define si sí o no. ¿Hay subordinación al dependiente? Claro que sí, en el independiente no hay. En el dependiente se le pagan salarios, al independiente se le paga honorario. El empleador debe entregar los elementos de protección personal al dependiente, igual el contratante debe entregarlos también. El equipo y herramientas los suministra, en el caso del independiente, el empleador. En cambio, en el independiente, él lleva sus propios equipos y herramientas. El trabajador no asume los daños que pueda generar su labor, los asume el empleador. El independiente los asume el contratista. Uniforme, obviamente, lo suministra el empleador. En el caso del independiente, depende, si usted llega a un acuerdo, pues ahí sí es consensuado. Me había volado el pago de la afiliación en riesgos laborales, el dependiente lo asume el empleador, el independiente, el contratista, con excepción de las clases 4 y 5 que lo asume el contratante. Ya hablamos del uniforme, actividad cotidiana, permanente e inherente. Obviamente el dependiente trabaja en la actividad, el independiente debe trabajar en una actividad diferente, porque para eso es un contrato de prestación de servicio. ¿Se puede ceder el contrato en el trabajador dependiente? No, usted lo contrata, si renuncia, recomiende, pero usted no puede ceder un contrato. En cambio, el independiente sí se puede pactar. Exclusividad se puede pactar en el trabajador dependiente, el independiente no. Y por último, prestaciones sociales. El dependiente en su liquidación tiene todo derecho al pago de sus prestaciones sociales. El independiente no tiene derecho a esto. Ese es un cuadro. Bibliografía, ya ustedes saben, Posipedia, pero en especial pueden entrar a nuestros canales en nuestra comunidad de actualización legal y también la de comercio. Hasta el momento tenemos un promedio de 72.000 personas que han participado en estas actividades. Tenemos un promedio de 120 videos que pueden consultar y, siendo así,
Juan Esteban, ¿qué te parece si entramos al sondeo final para ver de qué manera llegaron estas instrucciones a los asistentes? Adelante, Juan Esteban. Muchas gracias, doctor Palomino. Y como dijo usted, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. El sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo debe tener cobertura sobre A. Trabajador dependiente. B. Contratista. C. Trabajadores en misión. D. Todas las anteriores. Le daremos 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Trabajador dependiente 2%. B. Contratista 0%. C. Trabajadores en misión 0%. D. Todas las anteriores 98%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue en esta primera pregunta? Dice Roberto Machado, excelente. Sí, excelente porque la respuesta es de todas las anteriores que había obtenido un 90% y hoy ahora subió al 98%. Muchas gracias. Adelante. Seguimos con nuestra segunda pregunta. El costo de los exámenes preocupacionales los asume A. El contratante. B. El contratista. C. La ARL. D. La EPS. Le daremos 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. El contratante 62%. B. El contratista 24%. C. La ARL 13%. D. La EPS 1%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, nos pasó como el partido de la Selección Colombia que íbamos ganando y de pronto íbamos en empatar y ¡ay! Perdimos. Miren, perdón, pero ese día sentí tristeza. La respuesta es la B, el contratista, porque estamos hablando de los exámenes preocupacionales antes de que él se ocupe el trabajador independiente. Recuerden que dijimos que el independiente asume el costo de su examen y le sirve para todas las demás empresas. Y la mayoría repitieron que era el contratante. No, el contratante tiene el costo de las afiliaciones, de pronto se confundieron. Entonces, aclaramos. Las evaluaciones médicas, los exámenes para los trabajadores independientes, previos a su contratación, o sea, los preocupacionales, los asume el trabajador independiente. La respuesta era la B, que había obtenido un 18% y apenas subió al 24%. Perdimos, ahí sí perdimos. La respuesta era la B. Gracias, Juan. Listo, seguimos con nuestra tercera y última pregunta. El acoso laboral puede presentarse entre A. Trabajador dependiente y su empleador. B. Trabajador independiente y su contratante. C. Trabajador en misión y la empresa usuaria. D. Todas las anteriores. Le daremos 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Trabajador dependiente y su empleador 1%. B. Trabajador independiente y su contratante 0%. C. Trabajador en misión y la empresa usuaria 3%. D. Todas las anteriores 96%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue en esta última pregunta? El acoso laboral se puede dar entre el trabajador dependiente y su empleador. Recuerde que sobre el independiente no se da el acoso laboral. Y sobre el trabajador en misión tampoco. La respuesta era la A, trabajador dependiente. Y la mayoría se fueron por todas las anteriores. Me disculpo si de pronto las explicaciones no fueron muy claras. Me disculpo si quizás los enredé un tanto. Aspiro que en las próximas capacitaciones ser un poco más claro. Pero repito, el acoso laboral solamente se da entre el trabajador dependiente y su empleador, porque debe haber subordinación. Bueno, siendo así, ¿hay algunas preguntas, Juan, antes de despedirnos? No, señor. Simplemente acá dice la señora Catherine Dayan Villegas, dice, si es riesgo 4 o 5, la actividad es obligatorio contratante. Sí, así es, pero en la afiliación, el pago de la afiliación.
Bueno, queridos amigos, por mi parte me place haber llegado a esta parte final, acompañándolos en la comunidad del comercio. Les deseo feliz Navidad, que el año cierre feliz para todos y que ojalá el Todopoderoso nos permita reencontrarnos el próximo año. Muchas gracias, Juan Esteban, por su acompañamiento y continúa ya desde el Máster Central. Adelante. Muchas gracias a ti, doctor Palomino. Nos veremos en otra oportunidad. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.